El ferrocarril fue el detonante del momento más importante que ha tenido la historia de Chihuahua. Decir terminar totalmente era imposible porque ni siquiera los americanos le entraron. Que había una intención de comunicar al estado de Chihuahua con el mar. Es la aventura que ofrece descubrimientos por la geografía mexicana en 16 horas. En la ruta diseñada para unir el Océano Pacífico con Chihuahua, se encuentra el único y actual tren de pasajeros de larga distancia en México. Hablamos del legendario ferrocarril Chihuahua Pacífico, hoy mejor conocido como el Chepe. Nombre que viene de la abreviatura de las estaciones que marcan su recorrido. Che por Chihuahua y P por Pacífico. Fue un nombre coloquial que terminó como el oficial y con el que hasta se rotulan los propios vagones de este ferrocarril. El Chepe parte de Chihuahua hasta llegar a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde sus paradas permiten vivir la experiencia única de cruzar la Sierra Madre Occidental y que permite ver el impresionante paisaje de krill y el descubrimiento de civilizaciones. Actualmente son dos trenes, el Chepe Express y el Regional. El Express, donde su intención es turística, tiene corridas diarias. Los martes y domingos viaja desde Krill hacia Los Mochis, los lunes y viernes de regreso y en periodos vacacionales viaja en un circuito sabatino de Krill al Divisadero. El Chepe Regional se utiliza más como transporte para las personas que viven en la zona. Sus viajes son de Chihuahua a Los Mochis, ida y vuelta. Sin duda una de las atracciones turísticas más impresionantes de México, que ha logrado captar la atención del mundo entero. Pero, ¿qué tanto conocemos sobre los orígenes del Chepe? El México de hoy, paz, trabajo, progreso, pone en marcha su nuevo coloso, símbolo del poder creador del mexicano, de lo que el pueblo de México es capaz de hacer con su fe, con su esfuerzo, con su técnica, con su deseo de mejorar y con su patriotismo integral. La idea de crear una línea de ferrocarril en México es bastante antigua, pero no fue hasta 1871 cuando Albert Kinsey Owen vino a México. Owen, un ingeniero civil con una visión utópica, se especializó en la construcción de vías de comunicación y comenzó a trabajar en una empresa ferroviaria, y recorriendo la costa del Pacífico, descubre la bahía de Uvira, lugar encantado, donde cree encontrar el principio de un nuevo paraíso. Hoy esa bahía es conocida como Topolobampo. De 1875 a 1879, Owen se dedicó únicamente a hacer propaganda de su idea y a proponer diversos proyectos de obras públicas para el gobierno mexicano. Finalmente obtuvo una concesión para construir un ferrocarril entre Piedras Negras y Topolobampo, con ramales a Mazatlán, Álamos y Presidio del Norte, hoy Ojinaga, Chihuahua. Fueron Enrique Krill y Alfredo Spinlove quienes obtuvieron la concesión en 1897 para una línea de Chihuahua a algún lugar del Pacífico. El proyecto surge en 1897, encabezado por Enrique Krill, y al año siguiente se inicia la construcción del primer tramo, que concluye en 1900 en el pueblo de Miñaca, pasando por la estación de San Antonio de Arenales, que era como que el punto que se proyectó para poder hacer el transporte de mineral de Cusiguiriachi a Chihuahua. Enrique Krill fue un empresario muy visionario, muy hábil para entender todo lo que era la economía internacional en aquellos momentos. Y de alguna manera él fue el factor importante en cuanto a la orientación de todo esto que hicieron muchos empresarios. El proyecto ha sido espectador y participante de grandes hechos históricos mexicanos. La Revolución Mexicana y la construcción del ferrocarril van de la mano, ya que, sin los caminos de fierro, hubiese sido complicado el desarrollo del movimiento. El tren funcionó como arma de guerra para la mayoría de los ejércitos de ambos bandos. La Revolución
interrumpió, ¿verdad? Por responsabilidad de los propios empresarios, ¿verdad? Que había una gran sociedad marginada que no se estaba beneficiando y que al contrario, el acaparamiento de los principales negocios desplazó incluso a pequeños productores, pequeños propietarios, que fueron los que encabezaron la revolución. El mejor auxiliar, el mejor aliado de los revolucionarios. Prácticamente todos los líderes del movimiento revolucionario utilizaron en algún momento el ferrocarril como transporte de tropas y para la provisión de municiones y armas. Para 1920, la revolución había terminado y el ferrocarril seguía avanzando, contribuyendo al desarrollo de México. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico está integrado por su vía principal, que va de la población de Ojinaga en la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica al puerto de Topolobampo, en el Golfo de California. Existieron 3 etapas constructivas. La primera etapa ocurrió entre los años de 1940 y 1953, donde se construyeron 70 kilómetros de terracería de krill al lugar denominado Los Táscates. En el año de 1940, el gobierno mexicano adquirió los derechos del ferrocarril Kansas City, México and Oriente Railroad Co., y en mayo de 1952 tomó posesión de la línea explotada por The Mexican Northwestern Railway Co., integrándose el ferrocarril Chihuahua al Pacífico. En la segunda etapa de 1954 a 1957 se contrataron compañías constructoras especializadas de la materia que construyeron campamentos en las inmediaciones de los tramos a construir, de capacidades determinadas por el número de trabajadores y familiares, que se emplearon para construir túneles, puentes y obras de drenaje en el tramo Krill-Puente San Pedro. El personal que más se utilizó fue el de las compañías. Es más, en un lugar que se llama Cuiteco está otro lugar que se llama El Orivo. Ahí hay un panteón exclusivamente para trabajadores. Un panteón que muchas veces, lamentablemente, hubo muchas pérdidas de vidas, ¿no? Yo alguna vez cuando estuve por ahí, me dijeron que habían sido 127 muertos, que en realidad es muy poco, ¿eh? En realidad es poco. Darle cierta formalidad, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista social, de apoyo. La tercera etapa y el segundo periodo de construcción culminó con la terminación del ferrocarril de principios de 1958 a fines de 1961, año que se llevó a cabo su inauguración. A finales del siglo XX, este camino detonó el florecimiento de una naciente industria turística. Se construyeron espectaculares hoteles al borde de las barrancas, las culturas de la sierra entraron en contacto con el mundo y el Chepe cobró fama mundial, como uno de los recorridos turísticos en tren más espectaculares. Un viaje totalmente inolvidable. Tuvimos la oportunidad de adquirir alguna experiencia en esta maravillosa obra, que es realmente un ejemplo de la ingeniería mexicana, de la ingeniería nacional, en donde se ve que el ingeniero mexicano se observa su tenacidad, su lucha contra condiciones naturales muy adversas, ¿no? No pudo escogerse escenario mejor para inaugurar esta magna obra de la Revolución Mexicana. Santa Bárbara, antes Temoris. Nuestro primer mandatario coloca el simbólico clavo de oro que cierra la construcción de la importante vía férrea. Son estos instantes henchidos de expectación. Lo porvenir de la patria cuenta ya con un nuevo camino, apto para la realización de todos los sueños de nuestros visionarios. La verdad es que un proyecto de tal grandeza como lo es el Chepe tiene varios desafíos durante el camino. Tal vez el más grande fue el superar el gran desnivel de la Sierra Madre Occidental. Seguramente ya conocen las barrancas del Cobre, y es una intrusión geológica dramática, muy dramática realmente, ¿no? Y hacer un ferrocarril pues es una serpentina, ¿verdad? A veces sucede que muchas veces por estar tan plano también se serpentea. Ya no se diga cuando está más alto. ¿Por qué en lugares planos se serpentea? Como son planos hay poca pendiente.
Entonces el río, las aguas, tienden a buscar su pendiente y ahí van, serpenteando. Porque es tan poquita la pendiente que tienen que buscar por dónde y se hace bastante amplio el desarrollo del río. Ahora, no se diga en las partes altas, ¿verdad? Se creó un gran número de túneles, se efectuaron grandes cortes y se construyeron grandes puentes, todo con un solo propósito: la conquista de la Sierra Madre Occidental. La ruta cuenta con 86 impresionantes túneles con longitudes que llegan a los 1800 metros. Aquí el túnel más largo que tenemos es el túnel del Descanso, con una longitud aproximadamente de 1870 metros. Es el número 86, el último túnel de aquí hacia la costa, o sea, hacia Mochis, ¿no? Por otro lado, la construcción de 175 puentes de diferentes estructuras con una suma total de 5.000 metros de longitud, de los que sobresalen 37 puentes, utilizando en algunos de ellos, por primera vez en México, el concreto preesforzado. El tipo de vía a instalarse fue el llamado vía doblemente elástica. Se usó tanto en durmientes de madera como en durmientes mixtos de concreto y acero. El riel que se usó para la línea Chepe, riel en barras largas en la parte del llano de Sinaloa y riel soldado de 2 en 2 tramos en el tramo de la sierra, donde la curvatura dominante es de 8 grados. Así se logra penetrar a través de un paisaje excepcional que une polos de desarrollo y producción ganadera, agrícola, forestal, minera y contribuye a su vez al desarrollo turístico más importante de la región del norte de México. El Chepe forma parte de Ferromex, la empresa de transportes de carga más grande del país. Ferromex ha mantenido un fuerte compromiso con el impulso al turismo y una responsabilidad social al dar servicio de transporte a los habitantes de la zona, desde tarahumaras hasta menonitas, con precios económicos y algunos tramos de forma gratuita. Actualmente, el Chepe es considerado como uno de los 10 recorridos más espectaculares del mundo, cruzando una de las maravillas naturales más famosas de México, las Barrancas del Cobre. Su gran presencia cuida las tradiciones rarámuri o tarahumara, una tribu que ha logrado mantener su cultura prácticamente incontaminada a través de los años. Y sin olvidar sus impresionantes artesanías que se han convertido en un elemento turístico muy importante. Estas antiguas culturas étnicas conviven con novedosas expresiones contemporáneas, reflejándose a través de múltiples manifestaciones artísticas, festivas, gastronómicas y artesanales. Su cultura y su lengua ahora contrasta con todo aquel turista que los visita. Viajar a través de las Barrancas del Cobre a bordo del Chepe es sin duda una de las mejores aventuras que hay en México. No queda más que disfrutar la vista, aprender algo nuevo en el camino y enamorarte de la belleza de Chihuahua y de su destino hacia la costa del Pacífico. Gracias al ferrocarril se inició el sistema financiero, bancario, primero que en cualquier otra entidad. Se creó la compañía industrial mexicana, se crearon varias plantas textiles, se creó la primera compañía aseguradora que tuvo México, crece la agricultura, una industria cervecera. O sea, esto fue provocado por el ferrocarril. Lo más importante es su comunicación, comunicar el desierto con el mar. Tanto es, yo creo, que el cariño, el gran orgullo que los chihuahuenses tienen de presumir con un ferrocarril tan importante.